pero creo que ya es evidente que aunque se vayan todos, las cosas van a seguir igual de mal porque no son las personas las responsables de lo que estamos viviendo, sino que esas personas son simplemente síntomas, son consecuencias de un sistema político que tiene que ser transformado radicalmente. ¿El Congreso lo va a hacer? En lo absoluto. Lo que va a hacer el Congreso es fortalecer este sistema político porque ellos son hijos de este sistema político, son hijos de partidos que no son partidos, sino que son empresas privadas, son propiedad de ciertas familias, son grupos de interés, vientres de alquiler, etcétera. Eso es lo que van a fortalecer porque ellos han nacido de allí, se nutren de eso, ¿no? Así de grave creo que acabamos el 2000. Desde el momento que Keiko Fujimori perdió las elecciones, allí nace esta situación que desgraciadamente hasta el momento no hemos podido superar. Y la responsabilidad en parte también tenemos nosotros como electores, como ciudadanos, porque en cierto modo al partido que tantas veces se cuestiona, se le da la culpabilidad de la situación de lo que atravesamos como peruanos, que es Fuerza Popular, la misma población le termina respaldando, dando su voto de confianza cuando vamos a las urnas. Esa es la realidad que nos toca enfrentar, que nos toca a nosotros vivir como peruanos, y ojalá que en el próximo proceso electoral que vamos a vivir, la historia sea completamente diferente y que no estemos buscando más culpables, sino también asumiendo responsabilidades. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos en la comunicación vía Zoom con Angélica Musayón. Ella es analista política de Chiclayo y también con José Luis Ramos, analista político de Arequipa, para conocer un poco la experiencia que ellos tienen desde la posición social que manejan sobre lo que nos deja este año 2022. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Angélica, también buenos días, bienvenida, exitosa. Muy buenos días, estimado Carlos. Un Exitosa. saludo también a mi colega José Luis y, por supuesto, a toda tu prestigiosa teleaudiencia que te sigue a través de esta casa emisora y a todos tus seguidores de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Bien, Angélica, te saluda Pedro Paredes, Angélica. Angélica, quiero conversar contigo en estos momentos respecto a lo que ven desde Chiclayo en lo peor que le ha pasado a este año 2022. Bien, en primer lugar, todavía hay que resaltar y remarcar que estamos en un contexto de pandemia, viviendo una quinta ola, que está pasando a un segundo plano por la crisis política que afronta nuestro país. Es importante señalar que todavía el pueblo peruano, las familias, siguen cargando con el peso, el dolor y el sufrimiento de haber vivido toda esta situación de crisis sanitaria que no supo atender de manera oportuna, esta demanda que, si bien es cierto, era una pandemia de connotación global, mundial, especialmente en la región Lambayeque y en muchas otras, se perdieron vidas por una falta de capacidad de gestión, tanto de los gobiernos regionales como locales, y que precisamente hoy en día, en el marco de las elecciones que se acaban de desarrollar, tenemos la esperanza y la convicción de que esta situación de gobiernos regionales y locales plagados de corrupción, de ineficiencia en la gestión pública, pueda ser revertida con los nuevos liderazgos y los nuevos representantes de estos gobiernos que están asumiendo funciones precisamente ya en pocos días. También tenemos que resaltar gran preocupación por la situación educativa de nuestros niños y niñas, que muchos de ellos no lograron insertarse, no lograron cumplir las metas y objetivos educacionales por la carencia precisamente de una conexión digital, pero también porque no han contado con la infraestructura necesaria. Muchos de ellos en el momento de retornar la presencialidad encontraron grandes problemas respecto a la ambientación, a la habilitación de los ambientes educativos para poder desarrollar sus tareas educativas. Esto es importantísimo señalarlo porque precisamente grandes problemas nos acarrea el no atender la educación de nuestros niños y adolescentes. El problema de inseguridad ciudadana es otro de los problemas que sigue siendo latente y de gran preocupación para la población en la región y en todas las regiones del país. Como hemos visto, esta inseguridad ciudadana se ha incrementado
y no vemos tampoco estrategias de parte de los gobiernos que puedan llevar a Ya afrontar están de esta salida. situación. No, Y lo que además agrava los precisamente este gobiernos año es locales, la crisis Angélica. política, ¿no? Claro, además los gobiernos locales que tienen también mucho que ver con el tema de la parte preventiva de la inseguridad ciudadana y otros problemas sociales y que constantemente vengo manifestando de que muchas veces se le responsabiliza al gobierno nacional de acciones o de políticas que los gobiernos locales deben desarrollar, deben implementar, gobiernos regionales que tienen también responsabilidad y que pasan desapercibidos ante el descontento social con lo que pasa en la capital. José Luis, ¿cuál es tu opinión sobre aquello que nos deja como lo malo, el sinsabor, ese sabor agrio de 2022? Bueno, yo creo que hay una cosa bien representativa. Si uno pasea por distintas calles de Arequipa, lo que va a encontrar son enormes montículos de basura. Ujú. Calles que se ha roto el asfalto y se las ha dejado así abandonadas. Muchos alcaldes han decidido dejar de serlo varios días antes de que su mandato concluya, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos por qué una autoridad quiere terminar Exitosa. con el absoluto rechazo de toda la población, ¿no? Porque si uno deja basura por todas partes, nadie va a decir qué pena que se vaya el alcalde. ¿Por qué hace eso? Y entonces tenemos que preguntarnos dónde está el alcalde provincial. ¿Y dónde está? Escapado de la justicia, escondido en alguna parte y con orden de captura. ¿Y dónde está nuestro gobernador regional? Preso, internado en un penal. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y entonces son producto de un sistema político absolutamente ya inviable, que ha hecho agua por todas partes y que también es lo que ha producido lo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que se vincula lo nacional, lo regional y lo local como un conjunto de relaciones tremendamente nefastas y que nos dejen evidencia que esto no puede seguir así, ¿no? La población dice que se vayan todos, pero creo que ya es evidente que aunque se vayan todos, las cosas van a seguir igual de mal porque no son las personas las responsables de lo que estamos viviendo, sino que esas personas son simplemente síntomas, son consecuencias de un sistema político que tiene que ser transformado radicalmente. ¿El Congreso lo va a hacer? En lo absoluto. Lo que va a hacer el Congreso es fortalecer este sistema político porque ellos son hijos de este sistema político, son hijos de partidos que no son partidos, sino que son empresas privadas, son propiedad de ciertas familias, son grupos de interés, vientres de alquiler, etcétera. Eso es lo que van a fortalecer porque ellos han nacido de allí, se nutren de eso, ¿no? Así de grave creo que acabamos el 2022 y ojalá pues el 2023 sea el inicio de una transformación que nos permita tener un país diferente, si no el 2023, por lo menos en los años que se avecinan. En el caso de Chiclayo, Angélica, la situación alimentaria Exitosa. con el tema inflación que se vivió en el país, ¿cómo atravesaron? ¿Cuál fue la experiencia que les dejó este problema económico? Chiclayo y la región Lambayeque en su conjunto básicamente centra su economía en la economía de servicios y en la agricultura. La agricultura de agroexportación, ha venido dándole varios puestos de empleo a la población en su conjunto. Y vemos una gran incertidumbre entre los agricultores, precisamente por los inconvenientes al inicio de esta campaña agrícola, que tienen que ver, si bien es cierto, con la provisión de fertilizantes, va más allá de esto. Los pobladores, los agricultores demandan apoyo del gobierno, subsidios, los productos que logran ellos cultivar y después de una campaña logran tener como producto de sus cosechas, terminan con bajos precios en los mercados, ¿no? No tienen asesoría técnica, no tienen capacidad de asociatividad y esto es importante que el gobierno central pueda tomarlo en cuenta. La agricultura hoy más que nunca necesita un subsidio, necesita créditos, necesita apoyo técnico y sobre todo necesita también asesoramiento para poder constituir sus asociaciones y poder comercializar sus productos a mejor precio. Por otro lado, el comercio se ha visto gravemente afectado, ciertamente porque
Chiclayo, pues, es una de las ciudades que abastece comercialmente al norte del Perú, a la macrorregión, a Cajamarca, Amazonas, Piura, Tumbes, y sin embargo, pues, hemos también visto cómo esta situación de comercio se ha visto Exitosa. afectada por la situación de pandemia, pero también hoy día por esta incertidumbre de la crisis política que se genera y que muchas veces lleva a paralizar también el transporte de los artículos y de los productos que se comercian a través de las carreteras en esta parte del país, ¿no? Entonces esto es una situación también que nos lleva a preocupar porque se tiene que tomar medidas para la reactivación de la economía y para poder promover empleo, sobre todo en las mujeres y en los jóvenes, que son la población mayoritaria de esta parte de las regiones del Perú. Y en el sur peruano, en Arequipa exactamente, con el tema minero, con el tema agrícola, ¿cómo atravesaron este año 22? José Luis. Bueno, fue un año más de espera del proyecto Majestos, ¿no? Que en Arequipa es bastante emblemático, aunque también bastante polémico por el modelo que se ha elegido para ser implementado, ¿no? Que es el de la agroexportación, ¿no? Y ya hemos visto las huelgas de los trabajadores agroexportadores en otras regiones del país, ¿no? Así que si finalmente se llega a llevar adelante este proyecto y finalmente ya está en pleno funcionamiento, habría que preguntarse si efectivamente el proyecto traerá empleo, como es lo que dicen sus promotores, o traerá subempleo, ¿no? Desde el gobierno regional, quien va a asumir sus riendas ya en un día, ¿no? Ha anunciado un apoyo, que ha anunciado que parte de su política tendrá como un eje central el desarrollo agrícola, pero y para eso se va a utilizar los fondos de la minería. Pero nuevamente hay que preguntarnos qué se está entendiendo por desarrollo agrícola, ¿no? O sea, apoyo a Exitosa. cuestiones como la agroexportación, apoyo a la agricultura familiar, apoyo al mercado interno, ¿no? Todas esas cosas son cuestiones políticas y lamentablemente la política es lo que está más ausente, ¿no? Las que van a ser autoridades ya el día de mañana hacen conferencias de prensa y lo primero que dicen es que se van a encargar del recojo de la basura. Obviamente que se tienen que Es encargar una del recojo de la obligación. basura, es una tarea doméstica y que está dentro de sus obligaciones, pero son autoridades políticas y estamos viviendo una terrible crisis política y no tienen una sola palabra para esa crisis política. Entonces, estas autoridades políticas no son autoridades políticas, son gestores. Ojalá gestionen bien, pero no se trata en este momento de tener a gente que gestione bien, porque eso no va a resolver los problemas gravísimos que tiene el país en cuanto a representatividad, en cuanto a cómo se organiza este gobierno que ahora dice que es de transición cuando primero quiso quedarse 5 años, etcétera, ¿no? Y allí las autoridades deberían asumir un liderazgo para que las protestas no desemboquen en lo que hemos visto, ¿no? Sino que las protestas, porque ya se acordó en Arequipa que el 4 de enero inicia el paro indefinido, ¿no? Para que las protestas pues tengan el cariz, el perfil que se necesita en este momento, y ese cariz y ese perfil es una lucha eminentemente política. El gobierno quiere paralizar el paro diciendo que va a dar agua y desagüe, ¿no? La gente pide una democracia que lo sea verdaderamente. La gente pide autoridades que los represente verdaderamente y desde el gobierno se ofrece agua y desagüe. Ese es el panorama y esto lo vamos a ver cómo se desarrolla a partir del 4 de enero y ojalá que las autoridades políticas pues asuman el papel que les corresponde como tales, ¿no? Y no digan, no, eso no es asunto mío, lo mío es el Exitosa. recojo de basura. Y en el tema de la crisis política, ¿cómo podrías resumir ese escenario, Angélica, de lo que nos deja este año? Bueno, en primer lugar, expresar también que compartimos y nos conduele esta situación, la pérdida de vida de 28 peruanos, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, de más de 300 civiles y 200 policías heridos. Es algo que nos conmueve, nos conduele y nos solidarizamos con el dolor de la pérdida directa de los familiares de estas vidas humanas. Pero como país también nos tiene que llamar hoy día a la reflexión. Nosotros vemos que hemos pasado de un golpe de Estado fallido
estamos pasando a un gobierno fallido, diría yo, porque no vemos la voluntad, el acierto de poder resolver esta crisis. Si bien es cierto, esta crisis, como muy bien lo ha señalado Carlos al inicio, data de el 2016, donde se profundiza, viene desde hace décadas y no podemos esperar que el ejército y la Policía Nacional resuelva esta crisis que es política, que es social. Lo tienen que resolver los actores políticos, las autoridades políticas, los representantes políticos que están en el Congreso y que hoy día están en el gobierno. Sin embargo, vemos de que está en un negacionismo ambos poderes del Estado que no quieren aperturar su escucha hacia la población y que puedan ir atendiendo la agenda de los movimientos sociales en este momento. No es una agenda de gestión del Estado, es una agenda de cambio de la representatividad de los políticos en el Estado. Y en ese sentido, se tienen que implementar ya las decisiones necesarias para poder contener esta movilización que no nos lleve a más pérdidas de vidas humanas. Si se puede contener, ¿no? Si es que existe esa capacidad de gerencia política y de liderazgo social en los que hoy día están en el Congreso y en el gobierno, no pueden seguir haciendo oídos sordos, no están sintonizando con la demanda de la población, están elaborando otra agenda y parece que la agenda del gobierno y del Congreso es quedarse no solamente hasta el 2024, sino parece ser quedarse hasta el 2026. Hay que recordar que todavía no se ha aprobado en la segunda el adelanto votación de elecciones. Claro, se aprobó solamente la primera legislatura, con la primera votación 92 votos a favor. Habría que ratificarlo, una segunda votación para que se pueda hacer esa reforma constitucional de recorte de mandato y adelanto de elecciones. José Luis, el tema de crisis política que nos estabas mencionando, a grosso modo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas, lo que te deja este año? Bueno, en realidad este año ha sido, digamos así, la gota que rebalsó uno de los tantos vasos que se han estado rebalsando en estos últimos años, pero la crisis tiene raíces mucho más atrás y mucho más profundas, ¿no? Recordemos que cuando disolvió el Congreso, el presidente Vizcarra, todos y todas pensamos, el Congreso que venga va a tener que ser mejor porque es imposible que haya un Congreso peor. Pero lo que vimos no fue precisamente eso, y luego ese Congreso fue reemplazado por otro, que es el que estamos viendo, ¿no? Y no podemos decir que haya un notorio cambio en cuanto a una calidad de los congresistas y sobre todo en cuanto a representatividad, ¿no? Aquí en el sur la gente siente que ha sido traicionada su voluntad, y esa es, digamos así, la esencia de la democracia, la expresión de la voluntad popular, ¿no? Entonces la gente vota por un proyecto que se somete a juicio de los electores en un determinado momento y gana pues alguien y pierde a alguien. La gente aquí en el sur siente que gobiernan quienes han perdido. Eso no puede ser democrático. Eso es absolutamente antidemocrático. Quienes salen a las calles a protestar están protestando a favor de la democracia, están protestando a favor de la paz, están protestando en contra de la violencia, aunque los presenten en sentido opuesto, ¿no? Porque la violencia es la marginación, la discriminación, la desigualdad, la injusticia en la que viven estos ciudadanos y ciudadanas por lo menos desde hace 500 años, ¿no? Entonces, es bien gracioso cuando se escucha decir, retomemos la paz, regresemos a la calma. ¿Cuándo hubo calma? ¿Se refieren al 6 de diciembre? O sea, ¿suponen que el 6 de diciembre hubo calma, no hubo violencia? No, o sea, yo supongo que están refiriéndose a antes de 1492, porque desde entonces, por lo menos, desde entonces nunca ha habido calma, nunca ha habido tranquilidad, nunca ha habido paz, nunca ha habido democracia, ni siquiera hemos sido capaces de forjar una república y ya van 200 años supuestamente desde que se le fundó, ¿no? Entonces un país de tremendas desigualdades, denunciadas no por la izquierda, denunciadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que dice que son de espanto y que el país tiene que hacer algo por acabar con esas desigualdades. José Luis. ¿Un país así puede ser una república? No lo es. Y entonces la lucha, el grito desde el sur es por instaurar por fin una república verdaderamente democrática.
José Luis, una pregunta final y breve respuesta que el tiempo nos va ganando. Si te preguntaría por un personaje del año que se nos va, ¿qué nombre te viene a la cabeza? Perdón, no escuché la pregunta. Si te preguntaría por un personaje del año que ya se nos Exitosa. va, ¿qué nombre te viene a la cabeza? Bueno, lamentablemente, si quisiéramos dar un buen nombre, no se me viene nada a la cabeza, ¿no? Este año debiera haber aparecido Manuel González Prada, pero no hay. Donde se pone el dedo salta la pus, pero no hay González Prada. Bien, Angélica, para terminar también, personaje del año, ¿existe para ti? El gran personaje del año será y es el pueblo peruano. Por lo que viene pasando y sufriendo y aguantando en todo lo que pasa en estos tiempos. Gracias, Angélica Mosayón, por la comunicación al Casay de Chiclayo. José Luis Ramos, por el contacto también que nos alcanzaste desde Arequipa, analizando la coyuntura nacional y regional de lo que pasan en esos lugares del país. 8:29. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Hablemos Claro.